Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Aquí empieza Ahora no que me lías. Bueno, hoy toca el santo de San Evelio. Felicidades a todos los sanevelios. ¿Tú conoces alguno? Sí, claro. ¿Y en tu caso? No. Nosotros sí, en el pueblo es verdad que hay uno. Pues bueno, hoy la verdad que tenemos una invitada muy especial, Sor Marta. Entonces, bueno, en primer lugar, antes de nada, por favor, lo de todos los días. Redes sociales, nos podéis seguir, comentar, siempre comentamos, siempre respondemos comentarios, etc. La verdad que nos encanta, estamos muy activos en redes sociales. Muchas gracias, Sor Marta, por venir. Vamos a estar hablando con ella, que me hace personalmente mucha ilusión, la verdad. Sí. Llevamos como mucho tiempo. Sí, hace unos meses. Sí. De hecho, lo miramos el otro día y desde el 17 de febrero. Y mira dónde estamos, al final, ojo, ¿eh? Llevo dando una matraca que increíble, se va a quedar todo el mundo súper a gusto ya de que deje de hablar del tema. Bueno, en primer lugar, Sor Marta, pues como ves, estamos bastante cortados. No, bueno, poco a poco. Entonces, te queríamos hacer un juego de qué prefieres. Son preguntas sencillas, te vas a sacar 3 papeles. Por favor, dame las preguntas porque mi letra no es que sea muy allá. Las leeré y bueno, simplemente es para conocerte un poco mejor. Vale. Entonces voy allá, sujete esto, por favor, Pablo. Mientras tanto, ¿quieres contar un poco, o sea, que eres monja de la orden, o sea, de qué orden o presentarte un poco? Bueno, sí, yo soy monja benedictina, estoy en el monasterio de Santa Cruz, en Sahagún, y bueno, pues llevo aquí, voy a hacer 12 años, entré con 18, y bueno, pues encantada. Qué guay. Vale, puedes sacar un papel. Voy a intentar leerlo. Vale, sí, mi letra es muy mala, ¿eh? Pero yo te dejo. No sé, yo también soy de letra fea, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Hacer algo, no sé si pone terrible una vez para evitar muchas tragedias futuras o no hacerlo nunca? No sé. Hacer algo no sé qué. Vale, te leo. Hacer algo horrible una vez para evitar muchas tragedias futuras o no hacerlo nunca. No hacer nunca nada horrible, ¿no? Y ya Vale, se sabrá, ¿no? vale. Esa sería la otra opción, ¿no? Perfecto, sí, te leo otra opción. Bueno. Vale. Vamos con la pregunta número 2. Vamos a ver. Cubrir a tu amigo en un delito Esto grave. es un debate que hemos tenido muchos entre nuestro grupo de amigos, que básicamente es, déjame un segundín, que básicamente es cubrir a tu amigo en un delito grave, haciendo que un inocente cargue con la culpa o delatarlo. ¿Sabes cuál punto? Sí. Es un debate que rompe grupos de amistad. Sí, ya me imagino. Hombre, quizás, a ver, lo correcto sería delatarlo. Sí, yo opino lo mismo. Yo opino que habría que delatarlo, pero que yo seguiría siendo su amigo. Sí, posiblemente, o sea... Aquí hay diferentes opiniones. Yo creo que depende de la persona, hay buenas o malas. ¿No? O sea, más que nada lo delatas por el inocente, no por tu amigo, o sea, no. Claro, ese es el punto. Vale, y la última, y con esto hemos concluido el que prefieres. Muy bien. Pues ya te la voy a pasar directamente. Sí. Porque siempre hay alguna palabra que no... Salvar a 100 desconocidos sacrificando a alguien que amas o no intervenir. Uf, esta sería muy difícil. A su puntito. Sí. Yo creo que no intervendría. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar como al bloque principal, ¿vale? Bueno, nos podemos presentar un poco levemente. Aparte de, queremos hablarte del libro que te habíamos comentado, La Regla de San Benito, y luego pues tendremos como un poco un bloque más de preguntas que pueden suscitar curiosidad o que a mí me lo suscita, ¿vale? Como por ejemplo, te dejo así cara alguna, yo soy cocinero y yo tengo mi tía abuela es monja en Medina del Campo, pero se dedica a colegio. Espera, que cojo esto. Se dedica dentro del colegio. Y como que siempre hay como mucho, bueno, o nuestra percepción es que como que siempre hay mucho secretismo alrededor de todo lo que es la cocina. O sea, las pastas, entonces lo dejamos para el bloque de después, pero de ese estilo van a ser. Vale. Entonces nada, ¿empiezas con el libro? Yo he visto que hablabas de que sentiste mucha paz cuando fuiste a un monasterio de joven con tu familia y que a raíz de eso leíste la Regla de San Benito y que te llamó mucho la atención y quería saber qué era lo que más te había atraído del libro para tomar la decisión de entrar en esta orden y no en otra. Sí, fue en ese mismo monasterio donde compré la Regla de San Benito. Pues yo creo que lo que más me llamó la atención es que a pesar de ser un documento, o sea, un escrito muy antiguo, pues es que
O sea, es que era algo como general, ¿no? Como decir, ese documento tan antiguo, con unas cosas un poco extrañas, como seguro que habéis leído, a mí esas partes de, pues, el castigo corporal o del tema de los cuchillos, que no queda muy bien claro qué hacen o qué no hacen o por qué, a mí eso no me asustaba y por el contrario, todo lo que hablaba de la fraternidad, de la figura de, o sea, de la relación con el abad, con los huéspedes, de toda la vida de oración, unido a lo que yo viví en Leire, en este monasterio, pues es que me atraía muchísimo una vida así. Yo tengo que decir que como has mencionado el castigo físico, sí que cuando lo leí me impactó un poco y no sé, porque al final como que ahora estamos muy poco acostumbrados a cualquier cosa violenta, entonces sí que me chocó muchísimo verlo reflejado. Sí. También es verdad que en el siglo VI era algo habitual, o sea, los abades eran casi como unos jueces y dentro de los monasterios había cárceles, había pequeñas celdas, no solo para los monjes, sino para gente de fuera. O sea que, digamos que, claro, estamos hablando de una regla del siglo VI. Era lo normal, por así decirlo. Incluso a nivel de excomuniones y de castigo corporal es... lo que regula San Benito es incluso inferior a lo que se solía estilar por la época. Ahora, ¿se aplicaría alguna vez? ¿Lo aplicaría San Benito? Queremos pensar que no. No me pega, ¿no? O sea, que se dedicase a estos castigos cuando luego pues tiene tantas deferencias y tantas... no sé, es tan humano con otras cuestiones, ¿no? Como los ancianos o los niños. Sí, como que puede llegar a chocar, ¿no? Como, Claro, sí. claro, o sea, después de todo quizás, a ver, si regulas para cualquier caso. Entiendo. Entonces dices, bueno, quizás tenga que incluirlo. De hecho, muchas veces quizás se nota más en el tema del rezo, del oficio de lectura, del oficio en general. Él pues estipuló un orden en los salmos, un orden que sobrevivió 1000 años, ¿no? Ahora mismo no se reza así, pero lo que él organizó pues lo hizo tan bien, ¿no? que sobrevivió 1000 años. Incluso siempre terminan los capítulos diciendo, pero si al abad le parece de otra manera. O sea que, más que nada, regula lo que a él le parece y quiere hacerlo completo. Incluso al final de la regla dice, no está todo incluido aquí. Y siempre dice, pues si al abad se le parece hacerlo de otra manera, pues que lo haga de otra manera. Ya que has mencionado los rezos, en la regla de San Benito también como que viene muy estipulado qué se lee, qué se reza y todo muy organizado. Y quería preguntarte si te llamó especialmente la atención como esos pasajes que venía nombrando San Benito. Bueno, quizás lo que me llamase la atención sería un poco pues el orden y que se rezase tanto, por así decirlo, ¿no? Pero realmente no son los capítulos que más llaman la atención. O sea, en su momento tendrían su importancia. De hecho, son como pues del 8 al 19, 20, son bastantes. Pero claro, ahora mismo, por ejemplo, la lectura es pues muy estructurado, como ahora también, pues tantos salmos en tantos días, etcétera. Pues esa importancia que le da a la oración, porque yo creo que de ningún otro tema hay 10 capítulos. Y poco más, ¿no? Porque no se hacen ahora. A ver, no se hacen esos salmos en esos días. Sí se reza cada poco y son bastantes salmos, bastantes lecturas. ¿Te disfrutas mucho como de la parte de rezar? Porque ocupa una gran parte del tiempo y San Benito en algún punto que tengo aquí apuntado, esto es súper poco radiofónico, la verdad, pero habla como incluso de llorar cuando se reza. Y yo te quería preguntar si sientes como tanto cuando reza realmente o si de verdad lloráis y sentís como una gran conexión cuando rezáis. Bueno, eso de llorar cuando se reza lo dicen más que nada por el pecado, ¿no? Por arrepentirse tanto del pecado en la oración que llegar a llorar. No es habitual. Pero bueno, sí que es nuestra vida, ¿no? La oración realmente, pues efectivamente ocupa mucha parte de nuestro día y es después de todo a lo que nos dedicamos. Luego podemos tener pues vida de comunidad, pues, redes sociales, dulces, salidas, pero realmente la esencia
es esa. Vale, San Benito menciona también como hacernos eternamente felices. Y tú aquí, pues entiendo que hayas encontrado mucha paz y quería preguntarte si realmente crees que el paraíso que te espera después se parece a lo que estás viviendo tú ahora en vida y si de verdad como que crees que esa paz que sientes ahora en el monasterio, en la vida monacal, es como la que va a acompañarte después. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, efectivamente yo aquí soy muy feliz, pero el paraíso siempre es mucho más, ¿no? Porque aquí no dejas de tener problemas cotidianos, más, menos grandes, durante más, durante menos tiempo, pues estrés, trabajo, o sea, ¿no? No es que vaya por un lado y por otro, pero es felicidad dentro de, pues, el día a día. Sí, vale, yo sí lo entiendo. Sí, lo entiendo, que al final pues tú tienes tus, podríamos llamarlo, obligaciones. Claro. Sí, Entonces, vale, sí, yo lo he entendido. Yo te quería preguntar, a ver, porque yo no lo tenía subrayado, con esto del paraíso y demás, es que en el libro San Benito, bueno, aparece lo de no reír y te queríamos preguntar que cuándo fue la última vez que tú te reíste a carcajadas y por qué esto se considera como negativo. Vamos a ver, sí, se puede entender un poco más, ¿no? Eso está en el capítulo 7, es un grado de humildad. Los primeros grados de humildad son como más claros, bueno, pues el temor de Dios, que es temor de ofenderle, el no hacer la propia voluntad, porque se hace la voluntad de Dios, dices, bueno, vale, me va encajando. Pero eso de no reírse es que te choca. Y te cita que el necio en su risa levanta la voz, ¿no? Te cita la Biblia encima y con ese pasaje así un poco diciendo, pues claro, te choca, efectivamente. Pues mira, el punto está digamos, en una sobriedad de vida. Lógicamente nosotras todos los días tenemos lo que llamamos recreo después de la cena y es un espacio de distensión. Y ya no solo en el recreo, sino muchas veces haciendo pastas, pues hay de todo. Hay oración, hay silencio y hay momentos de compartir, pues incluso pues, cosas que nos llevan a reírnos, por supuesto. Claro. Pero la cuestión es alejarse no de la risa y de la alegría, sino de la bufonada y de estar todo el día con la risa floja, ¿no? Vale, entiendo el punto. Claro, pero lo lees y... sí, no, claro, igual claro. es a día de hoy, no sé, con otros ojos quizás, y es como te choca o te puede llegar a chocar. Yo te quería hilar una pregunta con esto de la risa y demás, que es un poco fuera del libro, ¿vale? Que si nos podrías decir como tu momento más aburrido, o bueno, o menos divertido, y tu momento como más divertido, pero que como que desde fuera no se la percepción diga que no es divertido. No ya, sí, como para mí, básicamente. Sí, para ti, pero que digas, pues esto la gente no lo ve divertido, pero realmente lo es para mí. Pues yo creo que quizás lo más divertido sea el espacio de trabajo, que así enunciado no parece nada divertido, ¿no? Pero me refiero, estar haciendo dulces con las hermanas. A ver, depende, porque yo al final soy cocinero, perdona que te corte, sí. Y yo, por ejemplo, me lo paso muy bien haciendo dulces, o bueno, cualquier plato de cocina. Entonces, mira, lo que nos reímos con una hermana que ha entrado hace poco y se pone a hablar con la máquina de las galletas. Es que lo lleva muy mal, ¿no? Es como una gofrera, es una plancha. Sí. Y entre el tiempo y los grados y tal, claro, hasta que la máquina se calienta, ella da con el punto, abre, cierra, no se le pegan arriba, bueno, se pone a hablar con la máquina y a regañarla y todo, claro, ¿cómo no nos vamos a reír? Cosas así. Luego, por ejemplo, con las clases, yo les doy formación a las novicias, ¿no? Y bueno, pues lógicamente pues, es formación y son preguntas y hay que muchas veces pues, corregirla, ¿no? Generalmente las hace muy bien, pero dices, bueno, pues puntualizamos y tal, pero hay otras veces que te lleva un poco a un tema pues colateral e incluso a, pues, yo qué sé, hacer alguna broma, ¿no? O yo qué sé, bajas a la portería y viene un grupo o un matrimonio con un niño muy pequeño y el niño hace cualquier tontería, ¿no? O simplemente con verlo ya son muy monos, ¿no? Entonces ya simplemente ya te hace gracia, ¿no? Entonces este día a día, pues a mí la verdad me lo paso bien. Sí, no, es perfectamente claro, es que después de todo la vida se hace de estas cosas pequeñas, ¿no? Sí, o sea, al final la vida está en los detalles. Entonces... Y el momento más aburrido es que me costaría a mí encontrarlo, ¿no? Bueno,
lo dejamos en misterio. Sí, Y o ya sea, está. yo hace años cuando empecé, Sí. pues el momento más aburrido era la hora de la lectura. Claramente, o sea, para mí era un drama. Yo no puedo leer, o sea, no soy capaz. Por ejemplo, ella tritura libros, le encanta la lectura, yo no puedo. Y lo he intentado, ¿eh? O sea, lo he intentado y no... Realmente nosotras vemos que la lectura es algo que cuesta, aquí cuando entras. Sí, ya. Porque de repente parar justo a esta hora, una hora entera, y luego además luego viene el resto de vísperas, la oración, la cena, el recreo, que podemos ver que es algo como más de respiro, pero yo cuando era pues novicia, postulante, decía yo a las 6 de la tarde se muere todo, se muere. La hora de la lectura a las 6, luego rezos largos, cena, un recreo, Sí, ¿vale? Y ya. hasta mañana a 6 de la tarde, por favor. Y tengo que parar toda la actividad y cogerme un libro. Ya, es Para que, mí claro, no, totalmente. me ahora lo pasaría. disfruto y bueno, ahora casi... Has aprendido a disfrutar. Claro, o sea, y además que se aprende mucho, ¿no? Y es un complemento también de la oración y de la formación. Me ha salido en TikTok, puede ser que recomendabas un libro sobre Cristo, que era como Sí. una novela histórica, puede ser. ¿Cuál es, fuera de pues, la lectura religiosa, la lectura así como ociosa, vamos a llamarlo, que más disfrutas o qué libros te gustan más? Bueno, yo generalmente solo leo en la hora de la lectura, entonces son cuestiones espirituales. Es verdad que podemos tirar un poco a bibliografía de la facultad, gracias a Dios ya no, o libros para preparar clases para las novicias, o sí, libros de espiritualidad que a mí me gustan, que me gusten, ¿no? Pero por lo general no leo a otras horas. ¿No te gustaba leer antes así como Sí, por mucho, ocio? mucho, mucho. Sí, antes y ahora ya adentro no. A ver, es que no es que no me guste leer, o sea, como dices, a mí sí me gustaba mucho leer, o sea, mi madre subía a mi habitación cuando se suponía que estaba estudiando, yo agarraba el libro, lo metía debajo de la almohada y hacía como que estudiaba. Pero es que ahora, claro, tú piensas que en un día tengo 4 horas de rezo, 2 horas con las novicias, de clases, facturas, pedidos, las horas de comunidad, de comida, etcétera. ¿Qué te queda de tiempo libre? Claro, llega un domingo y yo lo último que hago es ponerme a leer un libro. No, completamente. Y en plan, ¿qué libros te gustaban de pequeña, por curiosidad? Novelas, más que nada. O sea, de muy pequeña, tipo 9-10 años, yo tenía toda la colección de Kika Superbruja, no sé si... Sí, claro que sí. Sí, era increíble, Kika Superbruja. Sí, o sea, yo estaba obsesionada, tenía hasta la muñeca de Kika Superbruja. Era increíble. Vale. Otro concepto que he visto que tiene como mucha importancia o mucho peso en el libro es el concepto de la obediencia. Y se habla mucho pues de la obediencia a Dios y de la obediencia al abad y bueno, a los mayores y tal en diferentes momentos, pero como que la obediencia es una parte que me ha dado la sensación que es muy primordial, que estructura mucho todo y que se relaciona mucho con el amor a Dios, es como obediencia y sumisión, y si nos podías hablar un poco de eso. Más obediencia que sumisión, ¿no? De hecho, San Benito pues, propone una obediencia dialogada. De hecho, hay un capítulo, es verdad que hay un capítulo sobre la obediencia, pero además se ve en otros muchos capítulos, pero es que hay uno concreto que puede hacer un poco de gracia, ¿no? Que es cuando a alguien le mandan cosas imposibles. Entonces, ¿qué viene a decir este capítulo? Que si el abad te dice algo y que tú crees que realmente no puedes, que se lo digas. O sea, mira, no puedo hacer esto, no me lo pidas. Pero si el abad insiste, pues que lo hagas, ¿no? Que trates de hacerlo, porque muchas veces te piden algo que te parece imposible, pero realmente lo tienes en tu cabeza, ¿no? Que realmente lo puedes hacer. Entonces, un abad que podemos ver a San Benito como una figura muy grande, y lo es, ¿no? Pero un gran abad con la obediencia y tal, pero que legisla, que tú le puedas decir al abad, no, mira, esto es imposible. O sea, es una obediencia efectivamente dialogada. ¿Por qué es tan importante? Porque si no nos tiraríamos de los pelos. O sea, imagínate una comunidad que generalmente son grandes, ¿no? Si cada uno fuese a lo que quisiese, ¿no? Y encima el pobre abad responsable de todo, ¿no? Y luego efectivamente pues venimos aquí a servir a Dios de esta manera tan concreta. Y tiene que haber unas guías, unas normas y una persona que las vaya actualizando. Vale, yo voy a pasar a un tema que a mí pues me encanta el tema este, que es el tema de la puntualidad, ¿vale? Porque, bueno, la pregunta en sí es si las monjas en general soléis llegar tarde,
Porque yo esto lo digo porque, bueno, lo hemos leído en el libro y demás, y pues Paula tiene especial... Le encanta llegar tarde, pero muy tarde. Como 40 minutos, media hora. O sea, el podcast en general podemos grabarlo en 1 hora, hora y media. Cuando aparece Paula en la ecuación suba 2 horas y media, 3 horas. Entonces, ¿cómo, o sea, realmente llegáis tarde o...? A ver, no suele ser tanto, ¿no? O sea, si no, de 40 minutos después llegas, no hay nadie. No suele ser tanto, ¿no? Y si, por supuesto, se trata de... La vida benedictina es muy estructurada, entonces se trata de, pues, empezar siempre a la misma hora. De hecho, pues muchas veces lo comentamos en comunidad, decimos, pues, por ejemplo, el rezo, ¿no? Que es de lo más importante. Pues el rezo empieza a esta hora y quien no esté no se le espera. Porque decimos... Muy bien. No, decimos, claro, o sea, hoy por ti, mañana por mí. Muy bien. Muy La bien. vida sigue, ¿no? O sea... A ver, yo quizás soy muy puntual. O sea, yo si me dices a las 4 y hay 59 estoy en la puerta. O sea, yo soy así. De hecho, hoy tenía miedo. Digo, ya verás que no llegamos a la Hoy hora. has conducido tú hasta aquí, Hoy ¿no? he conducido yo. Por lo que pueda pasar. Sí. Por supuesto, en ningún caso hubiese conducido yo. No. Entonces, bueno, pues se me ha olvidado decir que esto te lo preguntábamos un poco porque en el libro creo recordar que dice que se castiga con la vergüenza pública, que claro, a mí o sea, es igual como al extremo ya. O sea, otra vez es una pregunta un poco como un shock, ¿no? Lo de la vergüenza y demás. Tampoco es tan shock porque tú me expones mucho con lo de llegar tarde. Como A por ver, ejemplo ahora. Es que, a ver, te conozco desde hace Como por ejemplo ahora. 20 años. Entonces es todos los días tarde. Es que le digo que me parece una falta de respeto porque estoy perdiendo años de vida. O sea, es así. ¿Qué te ha pasado alguna vez has llegado tarde y te han regañado? O en general te han regañado por algo y te ha dado como mucha vergüenza o... Sí, seguramente que sí, alguna vez, sí. A ver, pero claro, depende de la traducción que hayáis cogido, ¿no? La vergüenza pública, eso no me suena a mí en las traducciones que tenemos nosotras. ¿Lo tienes Mira, apuntado o no? Es que he sacado Es para atrás, está aquí. de qué decía exactamente. Sí que es verdad que se dice, pues, quien reza tarde, quien llega tarde al rezo y quien llega tarde a la comida también, ¿no? Sí. Yo creo que son esos dos momentos. Eso no lo he copiado. No sé exactamente qué decía. Vale, Pero bueno. hablaba algo así como de... Ah, bueno, sí, porque, a ver, se cita así, ¿no? Pero dice que, por ejemplo, cuando se llega tarde al rezo, que no se siente en su sitio, sino en un lugar aparte, sí, que para que por lo menos por la vergüenza que le da se enmiende, ¿no? Algo así. Vale, todos lo hemos entendido. Un poco mal. Bueno, Lo que hace Mario todos los días conmigo. O sea, sí. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Vale, también yo creo, sí, por otras entrevistas, por no repetirme, que tenéis cada uno vuestra celda. ¿Hay en alguna ocasión en la que durmáis todos juntas? Porque en la regla se dice que a poder ser que se duerma todo el mundo, o sea, como todos en la misma estancia. bueno, yo creo que eso ha ido teniendo etapas, ¿no? Efectivamente, con San Benito pues dice que se duerma en la misma estancia y que si son muchos, de 10 en 10 o de 20 en 20, imagínate. Nosotras somos 10 y estamos por encima de la media. Luego, por alguna razón, fueron siendo celdas individuales, quizás bastante grandes, ¿no? Porque, sobre todo por la media y tal, lo que vivían en el monasterio eran, pues, señoras, vamos, Sí. nobles o casi, ¿no? Entonces eran celdas que tenían un espacio para el descanso, pero también cocina propia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hubo otra etapa, quizás no en la orden benedictina, puede que sí en el Cister, no lo sé, pero que se volviese a... No, si no a dormir juntas, por lo menos pues a hacer cenar mucho en las celdas, ¿no? Ahora son celdas pequeñas, con lo básico. Sí que es verdad que, por ejemplo, la madre, que cuando estaba en el noviciado, ellas sí que tenían celdas, entre comillas, individuales, pero es que eran cortinas por medio. O sea, era una sala grande con cortinas, o sea, tipo los box del hospital, ¿no? Eso te iba a decir. O sea, tal cual. Sí, como en las películas que ponen como hospitales de guerra gigantes y van poniendo cortinas. No sé si es porque la zona del noviciado, pues bueno, pues tan pronto hay más gente como menos, pues ahora no podemos dedicarnos a levantar un muro aquí. Bueno, pues quizás era un poco por eso. Luego sí que se han ido haciendo reformas, ¿no? De hecho, el noviciado actual está donde estaba, el noviciado de cuando estaba la madre abadesa. Y bueno, ahora
3 celdas y un despacho. No sé muy bien cómo plantear esta cuestión, pero como que me ha dado la sensación que hay como una especie de sobrevigilancia o no sobrevigilancia, pero que se habla mucho, pues eso, como de dormir todas juntas, de que nunca haya ratos de soledad, de que no se hable, de controlar mucho el pensamiento, de como el peligro de seguir la voluntad. Y me genera como pues mucha curiosidad porque se considera que como la voluntad o como los deseos humanos son como algo malo. Y también habla un montón... Bueno. No, por ejemplo, el pensamiento no se puede controlar, ¿no? Lógicamente desde fuera. La voluntad depende... es que me has dicho tantas cosas. Pero sí que es verdad... Bueno, lo de dormir juntas no se dice por qué realmente. De hecho, se dice que además brilla una lamparita, una vela, toda la noche. Nadie sabe por qué. O sea, sí que es verdad que en cuanto a la propiedad sí que se regula, ¿no? Les dice San Benito el Abad que revise las camas porque era donde los monjes solían guardar cosas en propiedad, ¿no? Dice, todo lo tienen que esperar del padre del monasterio. O sea, si necesitas algo, pídelo, pero no te agencias tú cualquier cosa o digas, esto es mío y me lo escondo, ¿no? Entonces, por un lado, revisión del abad, que no sé si lo haría más, menos tiempo, más veces, menos veces, y por otro lado, para pedir, ¿no? Para salvaguardar esa pobreza y sobre todo el egoísmo, ¿no? Porque no hace falta que sean cosas grandes, ¿no? Pero si yo voy cogiendo, esto es mío, esto es mío, esto es mío, y me lo voy guardando y lo uso yo. ¿Qué comunidad estamos formando, no? Aunque sea una tontería, pero es mío. Y tú igual no sabes ni que lo tengo y lo uso yo, ¿sabes? Eso es un poco el punto, ¿no? El punto no es la vigilancia, es que no pienses tal cosa o que no hagas tu voluntad, sino decir, vamos a formar una familia, ¿no? Porque claro, o sea, cuando dos personas se casan y quieren tener hijos y tal, se quieren muchísimo y quieren formar una familia y los hijos son de los dos y bueno, los quieren casi más que a tu pareja. En nuestro caso, cuando tú entras a un monasterio no conoces a nadie. Las has visto durante 10 días, entonces obviamente queremos ser familia, pero claro, no es un ideal grande, que eso también en nuestro caso es común y en las familias pues no siempre, por lo menos en amplio, no me refiero con los padres, sino quizás algo más amplio. Entonces es verdad que tenemos un ideal común, pero las dos sanguíneos o de amistad o de tal previos, cero. Entonces, pues todo lo que se pone en la regla es pues para servir a Dios, para formar comunidad, para ser más hermanas, ¿no? ¿Cómo sientes tú la hermandad? Porque también como que se habla de que no haya como afinidades muy concretas, como no muchas distinciones, como de quereros entre todos y que no haya como afinidades concretas o preferencias concretas. Y también Santa Teresa, que bueno, no tiene estrictamente nada que ver, pero como que también cuando hablaba de la orden decía que eran órdenes pequeñas y que ninguna tuviese como una amiga preferida y que fueran todas hermanas. ¿Cómo gestionas como emocionalmente eso? Porque me parece muy difícil porque al final tú tienes química con quien tienes química o a lo mejor sientes que no encajas con tus compañeras y como que emocionalmente me parece también un viaje muy difícil el socializar dentro de este ambiente. A ver, realmente es imposible no tener más química con una que con otra, efectivamente. O sea, siempre es que eso es natural, ¿no? Muchas veces no tiene ni explicación, ¿no? O sea, puedes conocer a alguien de hace 15 minutos y dices, ya he conectado, ¿no? Pero el punto está en pues hacer comunidad, ¿no? En decir, bueno, pues esto que por ejemplo a mí con esta hermana me sale natural, de tener más detalles o mejores palabras o sonreír más, pues tengo que procurar hacerlo con todas. O sea, de hecho, esta afinidad natural nos puede servir para formar comunidad, ¿no? Y luego, pues lógicamente, pues con aquella con la que, pues por lo que sea, encajas menos, pues también se abogan un poco por pues por la comunidad, por la vida en comunidad, ¿no? Qué bonito, me parece eso que has dicho, la verdad. Vale, yo te quería preguntar, bueno, tengo aquí, perdón, porque ahora mismo me has pillado en un lapsus, los instrumentos de las buenas obras. Vale.
Para hacerte un poco resumen de todos ellos, pues había apuntado, pues, o sea, a mí me llama la atención el no ser soñoliento, no ser perezoso, no ser murmurador, maldiciente y muchos más. Entonces, me gustaría preguntarte que esto cómo lo afrontas, porque al final, o sea, a mí me da a entender que esto, vale, entiendo el punto, pero al final como que todos podemos caer en ser perezosos alguna vez. Claro. O sea, creo que no depende al 100% de ti. ¿Realmente esto cómo es? O sea... Mira, el capítulo 4 de los instrumentos de las buenas obras son 72 instrumentos, que empieza con los mandamientos, las obras de misericordia, cosas así muy de andar por casa a nivel monástico, ¿no? De amar a los jóvenes, de venerar a los ancianos, o sea, es un batiburrillo de que, bueno, de hecho San Benito no dice que los hagamos todos ahora, ¿no? Sino que propone como estas herramientas para que fraguemos nuestra vida como un artesano y las devolvamos, digamos, al final de la vida, ¿no? O sea, es un camino de toda la vida. Entonces, vale, sí, entiendo que no es un momento puntual. Claro, o sea, es imposible hacerlo todo el tiempo, ¿no? Entiendo. Pero obviamente es una línea de vida. Pues, de hecho, cuando decías lo de no ser sonoliento y no sé qué otra cosa más, decía, este va a ir por la puntualidad otra vez, ya verás. No, ya no quiero ser ya pesado. Mira que llevamos aquí poco y ya te ha conocido. Se me pilla rápido. No quería ser pesado. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Te queda? Vale. Te quería hacer una pregunta que viene aquí, por ejemplo, que habla pues, de no tener recelos ni ser envidioso. ¿Tú crees que hay emociones buenas y emociones malas o que todas las emociones son como naturales? A ver, realmente, sobre todo a nivel de psicología, todas las emociones son naturales. O sea, son como alarmas, ¿no? O sea, Sí. Por ejemplo, lo del recelo que creo que has dicho ahora. O sea, después de todo es un sobreaviso de esta persona me la ha jugado una vez, puede que me la juegue otra. Otra cosa es que a nivel cristiano, a nivel de comunidad, puedas decir, no, espérate, respira, háblalo, míralo otra vez, pero no. ¿Y cómo lidiáis con la envidia? Porque esto no lo tenemos apuntado, pero me acuerdo que hablaba de si uno tenía un talento especial, en plan, pues... Sí, que no se engría y que si pues se lo tiene creído, la puede incluso decirle que deje de hacerlo. Claro. ¿Y cómo gestionáis la envidia? Porque esta parece ser bastante mal vista por San Benito. Claro, o sea, imagínate en comunidad, después de todo, o sea, tener envidia significa que no es nuestro, ¿no? O sea, me explico, o sea, sí. O sea, si yo envidio a una hermana porque supongamos que cocina súper bien, ¿qué significa? ¿Que es un don para ella? Pues si cocina súper bien, para empezar va a cocinar por toda la comunidad, o sea que me lo voy a comer yo. Claro. ¿No? O sea, la envidia es poco comunitaria, ¿no? Sí. Todo lo contrario, me tengo que alegrar por una hermana que hace esto súper bien y que, por ejemplo, el tema de los artesanos que has mencionado, ¿no? Pues que, por ejemplo, puede elaborar X cosa y se vende y eso pues repercute en la comunidad, ¿no? Entonces, la envidia, aparte de que es muy fea a nivel general, en comunidad, pues imagínate si estás enfrentada con una hermana. Yo tengo la percepción, corregirme si me equivoco, que como que hemos venido como con las ideas muy puntuales y todo esto está hecho como a la vida larga. Claro, o sea, está para que la comunidad toda la funcione, vida. Para que una comunidad funcione. Entonces, claro, nosotros leemos ni ser envidioso, claro. Y dices, ya soy envidioso, ya cerramos, tiramos esto y no puedo ser benedictino. Pues no. Claro, ya nos vamos porque, claro, o sea, todo el mundo yo creo que pasa por todas las emociones alguna vez en su vida. Claro, es inevitable, muchas de ellas. Vale. Pues yo por mi parte doy cerrado este bloque del libro de San Benito. Yo pues tengo como muchas más curiosidades externas al libro y pues voy a contártelas. La primera cuestión es que si hay algún tópico sobre las monjas que te dé pues especial rabia porque, por ejemplo, puede ser mentira. Muchísimos. ¿Cuál sería el más destacado? Que somos unas amargadas. Es que podría decirte tantos. Buah, pues... O sea, tú piensas una monja y dices una señora de 80 años que vive en una celda oscura y ya está. Y que no tenía pues otra cosa mejor que hacer. Ese tópico es mentira, ya os lo decimos nosotros. Sí. O sea, y tú piensas en las películas de monjas que son sí. o de humor absurdo. Sí, claro. Sol Citroën, por ejemplo. Sí,
Esa a mí también me hace gracia, ¿no? Pero no, pero yo me iba más a lo más actual, ¿no? O de humor absurdo, tipo La Llamada, o de miedo, tipo La Monja. Entonces, ¿Consideras que La Llamada es una película de humor? a ver, quizás no de humor, pero sí absurda. A nivel, o sea, si la vemos desde una parte, sí, desde una monja, me refiero como la figura de la monja, ¿no? Sí, sí, Obviamente tiene entendemos. muchos puntos, pero la manera de tratar a la monja es decir, bueno, pues tenemos una señora, esta que no la joven, sino la otra, que se piensa que tiene 20 años y se pone a bailar no sé qué, no sé qué hace. Sí que tiene mucho humor. Sí, y luego la otra que bueno, que para empezar empieza de monja y luego acaba no siendo no monja, ¿no? O sea que ya lo Yo hemos sí. tirado todo por el Sí, suelo. sí. Yo es que como al final, pues fue lo que te comentaba antes, que al final como me he criado, o sea, mi tía abuela es monja y pues todos los años la veo. Claro. Entonces, no sé, yo como que tengo una percepción distinta. Sí. Sí, me refiero, Pero- claro, de cara afuera, ¿no? Sí, 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 claro, por supuesto. Son los dos aspectos, ¿no? Sí, tenía otra pregunta que seguramente sea así la respuesta, porque creo que me lo has respondido ahora, que básicamente es que si consideras que desde fuera se tiene una percepción muy distinta a lo que realmente es ser monja. Sí. Incluso los cristianos, ¿no? Quitando también tema de películas, lo normal es que una persona diga quiero ser monja y su familia no le parezca bien. O sea, yo tuve mucha suerte en eso, con el tiempo me di cuenta de que lo que habían hecho mis padres no era lo normal. Me refiero de decir, va, bueno, pues si a ti te parece bien, ¿sabes? Pues adelante. Entonces, hay como un no sé qué, ¿no? Un misterio igual, sí, ¿no? algo raro. Tampoco saben definir por qué no, Ya, no, sí. Pero- O sea, es cierto lo que comentas. pero una cosa así como si fuese de otro planeta. Vale, tengo una pregunta, que es que esta me encanta, ¿vale? Estas top preguntas mías favoritas, por curiosidad, simplemente. Bueno, hemos visto que has hablado de Fortnite, o lo mencionaste en un vídeo. Bueno, yo soy fanático de Fortnite, me encanta. Entonces, yo quería saber, porque me puede dar curiosidad, si realmente has jugado o solo lo nombraste, y si jugáis algún juego en general o videojuego, porque me puede dar curiosidad. Lo del Fortnite no había jugado, Vale. pues estaba muy de moda en aquella época, claro. ¿no? Sí, creo que lo subiste en 2019 y estaba muy Claro, y yo arriba. creo que hablaba de la paz, ¿no? De no enfadarse nunca. Yo creo que sí, pero es que creo que he visto como 2 vídeos, porque creo que uno me salió en inglés, o sea, el título, o es el mismo, no sé, Posiblemente sea el dudo. mismo. Entonces, bueno, pues siempre lo usé como recurso, ¿no? Vale, ¿y jugáis como algún juego dentro del monasterio? Tipo cartas, por ejemplo. Sí. Vale. Bueno, ahora viene otra pregunta que sé que te la han preguntado, pero yo te la tengo que hacer. Rosalía. A mí me gusta mucho, la he ido a ver. Entonces, yo quería saber si has cambiado de opinión sobre Lux o lo sigues manteniendo. O sea, lo que dijiste, si te sigues reiterando. En principio sí. No sé qué habrás escuchado, pero en principio sí, ¿no? O sea, que es un trabajo como con muchas capas, ¿no? O sea, Sí. que a nivel religioso, a ver, se vendió como un CD religioso. Sí, Yo a nivel religioso lógicamente esperaba otra cosa, pero después de Entiendo. todo se entiende que pues Rosalía, pues después de todo no es una persona tan religiosa No. o religiosa convencional. No, totalmente. Entonces, pero eso también es verdad, pero también es verdad que pues hay muchas capas y se ha documentado muchísimo y hay pues mucha espiritualidad, no solo católica, sino también oriental o budista, creo. Creo que una de las referencias es lo de la monja budista, no sé qué. Entonces, bueno, pues siempre es un buen trabajo a nivel sobre... Y es también de valorar, ¿no? Que se ponga la fe sobre la mesa. Vale, relacionado un poco con la música, me gustaría saber cómo os afecta y si escucháis de todo tipo. Realmente podemos escuchar lo que queramos, ¿no? O sea, sí, o sea, es una cosa que en tiempo libre es más habitual que coger cualquier otro libro. Sí. Y bueno, ¿cómo nos afecta? Sí. Tipo CD como Lux, ¿no? No, o sea, si realmente como que es una parte muy importante en vuestras vidas. O sea, ¿sabes? Si realmente decís, pues me apetece escuchar Lux, no sé, por ejemplo. O bueno, algo que realmente te guste y lo valores, que si dedicas tiempo a ello. O es más pasatiempo. A ver, claro, en nuestras vidas así como benedictinas, pues quizás no, o sea, Vale. hay mucha música, pero es en el Entiendo. rezo. Pero digamos que la música sí que puede ser un momento especial y
importante, ¿no? O sea, Sí. yo muchas veces lo he usado pues bien como pasatiempo o bien como pues a la hora de hacer otro trabajo, otra labor, pues para tenerlo de fondo y realmente pues a nivel emocional conecta mucho, ¿no? O sea, Vale, me vale. Yo te quería preguntar, porque, bueno, lo que hablábamos al principio del podcast, el mundo de la cocina, como que externamente, la cocina de los monasterios es como muy de secreto. ¿Realmente es así o no? yo creo que en parte sí. Sí, ¿no? Para empezar porque son recetas muy antiguas Claro. y luego porque a nivel práctico y frío somos una empresa que tiene sus productos, ¿no? Sí. Entonces, si fuese algo fácil de replicar o que dijéramos... Claro, es como si le pido a Coca-Cola que dé la receta. Claro. Yo, vale, sí. Lo O acabo que de entender. dijésemos, bueno, pues el ingrediente secreto de tal producto es este. Pues ya Sí, pierde un poco la se gracia. acaba la gracia. Vale, perfecto. Pues yo creo que vamos a despedir el podcast por aquí. Bueno, quiero hacer una humorístico porque hemos apuntado al inicio que no lo hemos dicho. Que queríamos mostrarte nuestros respetos porque igual fallábamos en algo y teníamos apuntado que por curiosidad te queríamos decir que yo fui monaguillo 7-8 años y se nos ha pasado todo, así que bueno, los nervios. Así que nada, vamos a despedir el podcast. Muchísimas gracias por aceptarnos, ha sido un placer Igualmente. y pues hasta el próximo lunes.